¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hoy día les quiero dejar este breve video de no más allá de 10 minutos, donde voy a relevar los principales hitos de la larga etapa colonial, no solo americana, sino que también chilena, porque tiene ciertas particularidades que la hacen distinta o diferente del resto de la colonia en el resto de la América española, ¿no es cierto? Eh, Simplemente voy a dejar establecidos algunos hitos, porque ya hemos visto, o en los videos anteriores, ya hay información o tienen información sobre las etapas previas, que son el descubrimiento y la conquista, ¿no es cierto? Bueno, voy aquí a sacar mi horrible cara de esto y am, les voy a apagar la cámara. Así que, ahí, denme un segundo. ¿Cómo se apaga esto? Creo que por acá, ahí sí. Bueno, aquí está la presentación, chiquillos. Ustedes disponen de esta presentación. Yo simplemente no les voy a contar la historia completa de la etapa de la colonia. Ustedes lo estudiaron en historia. A mí no me interesa, digamos, los datos freak, no me interesan el contenido más bien histórico, sino que la relevancia que tiene en aquellas materias vinculadas al derecho, ¿no es cierto? Eh, para aquellos que les gusta la historia, bueno, bienvenidos, pueden profundizar aquellos contenidos que estimen convenientes, pero para efectos de las evaluaciones, esos no van a ser considerados, sino solo, y en tanto, en la medida que contribuyen a instituciones jurídicas importantes, ¿no es cierto? Lo primero que les quiero comentar es que la colonia es aquella etapa de la presencia española que comprende en el caso chileno desde aproximadamente, porque ustedes saben que las fechas siempre son arbitrarias, desde el año 1600 hasta 1811 o 12. Luego ya comienza la etapa de la independencia, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de un periodo que comprende aproximadamente 200 años. Es decir, es un largo proceso de mestizaje, de mezcla, de mezcolanza, que lo que hace es que se vayan fusionando distintas culturas, por una parte la cultura castellana, la cultura hispana, y por otro lado las diferentes culturas indígenas, ¿no es cierto? Que luego de 200 años de relación, de vinculación, de mezcla, de mestizaje, de cruzamiento, van dando origen a una cultura diferente. Este proceso se produce en todo el continente americano y es un proceso que es eminentemente hispano. No es un proceso que se produzca, por ejemplo, en la historia de la colonización americana, norteamericana, o la historia de la colonización francesa en el norte de nuestra América Latina, ¿no es cierto? Muy por el contrario, lo que existía ahí era básicamente una desaparición de los pueblos indígenas y un apartheid, ¿no es cierto? Pero volvamos a nuestra realidad latinoamericana. La colonia es una etapa larguísima donde se empiezan a aplicar las instituciones, las diferentes instituciones que provienen de la corona, que provienen de la corona española o de la corona castellana, que se van atemperando, que se van mezclando, que se van diluyendo o que se van sincretizando, que es el concepto propio de la colonia, con las instituciones propias de la América Latina, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que ya dijimos que el derecho indiano es una rama del derecho, que básicamente es el derecho castellano que se aplica en determinadas realidades americanas, ¿no es cierto? Entonces, la colonia, que esta etapa de decantación posterior al choque de las culturas, al encuentro de estos mundos, a la conquista, a la incorporación de los indígenas a la corona española, estas instituciones se van decantando y se va transformando en un orden colonial, ¿cierto? Un orden colonial que está sujeto a un andamiaje, que es el andamiaje hispano-castellano, traído a esta América Latina con las particularidades propias. Nunca olviden esa frase, se respeta pero no se cumple. Recuerden que el rey estaba muy lejos, el rey estaba en Madrid. Nosotros estábamos a más de 12.000 kilómetros de distancia, en consecuencia, si bien el rey gobernaba, ¿cierto? Porque gobernaba por orden de Dios, en términos prácticos, no era quien gobernaba, sino que eran las autoridades locales, porque hay una pirámide, hay una cúspide, y hay un entramado administrativo propio del régimen administrativo español que se aplica en Latinoamérica y que por lo demás, ojo, continuamos aplicando prácticamente hasta el día de hoy. Ya lo vieron en un video anterior de que América se dividía en determinados espacios
territoriales administrativos, por ejemplo, los virreinatos que se van ampliando con la medida de que aparecen nuevas casas reales, ¿no es cierto?, que se van ampliando, digamos, para efectos de ir mejorando la administración española en América. Y luego de los virreinatos venían las capitanías generales y finalmente las reales audiencias, ¿no es cierto? En el caso chileno, que es donde nos vamos a concentrar, este fenómeno se da en toda la América española. Es decir, la simbiosis, el mestizaje, pero sobre todo el sincretismo producto del peso de la religión y el peso del andamiaje burocrático español. Pero el sincretismo implica también de que lo indígena sobrevive, simplemente se readapta a la nueva realidad, ¿cierto? Entonces, para meternos un poco más en Chile, ya establecimos como hito. Recuerdan que los imperios coloniales caen rápidamente, perdón, los imperios indígenas caen rápidamente, digamos, porque los españoles tienen una sagacidad y una habilidad, digamos, que otros imperios coloniales no tienen, y por lo demás se instalan sobre estas realidades burocráticas que estaban presentes en América previa a la llegada de los españoles, ¿ya? O castellanos. En el caso de Chile en particular, ya hablamos del descubrimiento, hablamos de la conquista, de lo dificultosa que fue, de lo combativo de los indígenas chilenos, en particular del pueblo mapuche. Sin embargo, estas estrategias que ya también vimos, la estrategia de la guerra ofensiva versus la guerra defensiva, finalmente lo que logran es el establecimiento de una suerte de status quo, una paz. Y eso se llamó la Paz de Arauco, que hizo que la guerra de Arauco, que es probablemente la guerra más larga de la historia, se prolongara hasta 1881, es decir, incluso concluye con el Estado republicano chileno, ¿no es cierto? Pero la, el choque inicial, el choque hispano-mapuche, es un choque que si bien es brutal al inicio, rápidamente con el transcurso de los años, no más allá de 60 años, comienzan rápidamente a reacomodarse las relaciones. Y se establece, producto de los parlamentos que nacen como una estrategia de la guerra defensiva, ¿cierto? Se establece como frontera el río Biobío. Y tanto al norte del Biobío como hacia el sur del Biobío, las culturas, tanto conquistadora como conquistada, empiezan a mezclarse, a adoptar, a tomar elementos propios de la cultura que acaba de llegar, ¿no es cierto? Entonces, esta es la etapa donde el mapuche o el pueblo mapuche asume ciertos elementos propios de los castellanos, por ejemplo, la platería, por ejemplo, el uso del caballo, por ejemplo, el uso de la rueda, la agricultura, que es propio de la cultura castellana. Pero a su vez, también los castellanos, que ya no eran castellanos, sino que más bien criollos, adoptan prácticas y elementos propios de la cultura mapuche. Entonces comienza a mezclarse y a cocerse en una suerte de caldero que se va cociendo a fuego lento por más de 200 años, una nueva cultura, que toma elementos de ambas partes, tanto del padre como de la madre. Y en ese caldero que da nacimiento a algo distinto es donde nace Chile. Chile nace en la zona central, ¿ya? Y en relación a los pueblos indígenas de la zona central, estos van lentamente desapareciendo producto de varias prácticas, no solo de la represión y del asesinato, por lo demás que fueron muy escasos, sino que más bien producto de la encomienda, producto del inquilinaje, del trabajo agrícola y sobre todo de la fe. ¿Cierto? El peso de la fe, que es muy fuerte en la zona central chilena, va permeando a las distintas comunidades y pueblos indígenas del norte. Por eso, esa es la explicación de por qué no nos encontramos con pueblos indígenas hacia el norte del Biobío. Y si los encontramos en zonas reducidas, aisladas, como por ejemplo los Collas, los Diaguitas, los Changos que acaban de reaparecer, o los aymaras que por lo demás provienen o se encuentran en un sector que era propio de la República Peruana, ¿no es cierto? Entonces, la población indígena se concentra al sur del Biobío y está determinada básicamente por población mapuche. La Paz de Arauco, que les mencioné hace algunos momentos, se sostiene, luego del fracaso de la guerra ofensiva, se sostiene a partir de lo que se denominó la guerra defensiva, ¿cierto? Parafraseo para efectos de que no haya ninguna duda. La Paz de Arauco se sostiene sobre la base de la estrategia española de la guerra defensiva. Y la guerra defensiva tiene su antecedente jurídico en una institución que es la que va a regir la relación jurídica y política entre el pueblo mapuche y las parcialidades mapuches, porque el pueblo mapuche nunca ha estado unificado bajo un mando central, y el imperio español. Y esa institución se van a denominar los parlamentos. Y los parlamentos son básicamente tratados internacionales, no, más bien no son tratados internacionales, son acuerdos entre naciones que lo que buscan es regular las relaciones
tanto políticas, jurídicas, pero sobre todo económicas, entre el mapuche y el Imperio Español. Y los parlamentos, el primer intento de parlamento nace en 1612, con un intento fallido, lo que se denomina o se denominó el Parlamento de Concepción, que es propiciado por un cura, por un obispo, que es el obispo Luis de Valdivia, que no tiene nada que ver con Pedro de Valdivia, o tal vez sí, no tengo idea. Y ese, que es un intento fracasado, que no se logra el acuerdo, se reproduce 20 años después en Quilín, en 1641. Y esos acuerdos, o parlamentos, ¿cierto? Que es un trato especial donde la corona española tuvo con un pueblo en particular. Esto no es frecuente en la historia española, no es frecuente en la historia del Imperio Español. Sí, no es exclusivo. Recuerden ustedes el caso de las misiones guaraníes del Paraguay. Por eso, cuando juguemos con Paraguay, ellos hablan en guaraní. Porque ese fue una administración o un modelo de administración distinto. Es decir, hubo otro pueblo al cual se le brindó un trato preferencial. Pero sacando los guaraníes de acá, volvamos al pueblo mapuche. Los parlamentos que más o menos, porque no hay una claridad, hay autores que hablan de 50 y tantos, otros que hablan de 15, otros que hablan de 12, ¿cierto? Pero la historiografía oficial sostiene que los relevantes fueron cerca de 12 parlamentos que comprenden desde 1641 hasta el último de ellos en 1823, es decir, hace 200 años. El primero es el de Quilín y el último de ellos es el de Tapigüe. ¿Ya? Los parlamentos, si uno los revisa, lo pueden ver, digamos, hay un libro del profesor Zavala, básicamente lo que hacen es establecer los mismos elementos o los mismos contenidos en todos y cada uno de ellos. Incluso se sostiene que se llegan a ritualizar, es decir, a repetir, y se realizan ya no en momentos importantes exclusivamente de tensión política o militar, sino que cada vez que asumía, por ejemplo, un nuevo gobernador, y ese parlamento que se hacía una vez que asumía, lo que hacía era ratificaba al anterior, ¿ya? Entonces, en estos parlamentos, solo para cerrar con los contenidos, habían básicamente tres ejes. El primero de ellos, el primer eje, era el sometimiento o la subordinación de las parcialidades mapuches a la corona española, es decir, al poder del rey. Paréntesis, entonces cuando nos dicen que los parlamentos es una forma de demostrar la independencia mapuche, eso no es verdad, porque lo que se reconoce primero es la subordinación mapuche al poder real. Junto con esta subordinación se reconoce también la frontera, es decir, el Biobío, donde ni tú puedes pasar, tú mapuche, ni tú español puedes pasar sin previa autorización. Quien pasaba sin autorización podía ser asesinado. Entonces requerían de permisos que tenían un nombre especial, que se llamaban pasabantes. Pero aunque ustedes no lo crean, junto con estas normas de carácter política y de relación, incluso habían devoluciones de prisioneros, digamos, que también se consagran en los parlamentos, había un componente, cerca del 80% de las normas jurídicas de cada uno de estos parlamentos se refería a una materia que ustedes probablemente jamás imaginarían, a regulaciones de comercio. Es decir, junto con ser tratados políticos, eran tratados de libre de comercio, donde se establecían, por ejemplo, las medidas de peso y medición, es decir, el metro, el kilo, incluso si hay alguno de ustedes de Chiloé, va a reconocer palabras como el almud. Es decir, para que se supiera lo que se estaba vendiendo o comprando, se utilizaron medidas de peso propias de la corona castellana. Y los pesos, es decir, el dinero, era la plata. De ahí viene la riqueza de la platería mapuche. Entonces, estas instituciones que regieron por 200 años contenían más o menos los mismos elementos cada una de ellas, y lo que buscaron era regular la relación entre indígenas y la corona española. Pero no solo eso, sino que además establecían compromisos o acuerdos políticos. En aquel momento, en la historia del mundo, nosotros nos vamos a encontrar con distintos procesos de intento de colonización por potencias europeas diferentes a España. Entonces, lo que se buscaba asegurar a través de los parlamentos era la lealtad indígena, pero también la lealtad española con los indígenas. Es decir, eran acuerdos recíprocos. Ustedes comprenderán que cuando uno puede ser que se lleve un año mal con su vecino, pero cuando ya vives 200 años, ya hay relaciones de amistad, ya hay relaciones de cariño, hay relaciones de afecto, hay relaciones de amor, hay matrimonios cruzados. En consecuencia, la diferencia entre lo indígena y lo castellano empieza a transformarse en difusa. Las relaciones entre mapuches y castellanos eran muy intensas y muy estrechas, en términos tales de que los gobernadores solían apadrinar
a los hijos de los grandes caciques, y los cuales se iban a estudiar al Colegio Carolino de Chillán. Entonces, donde estudió por lo demás el padre de la patria, Bernardo Higgins. Entonces, si ustedes ven esta institución que funciona por 200 años y que más o menos establece una paz, como dicen la paz romana, pero en este caso la paz de Arauco, permite que ambas culturas florezcan o afloren a partir del comercio. Entonces, es una etapa de mucha riqueza, tanto castellana como riqueza indígena, porque el comercio consistía en plata, es decir, el metal, en animales, cueros, telas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también consistía en armas, ¿no es cierto? Entonces, era una mezcla profusa de relaciones. Entonces, esta idea de que lo mapuche estaba por una parte y que lo castellano estaba por la otra y que no dialogaban, no es verdad. Muy por el contrario, muy por el contrario. Estaban en estricta sintonía, y esto lo vamos a ver cuando comiencen las guerras civiles de independencia, donde gran parte, si no es que el 95% de los indígenas mapuche, pelearon a favor de la corona española. Entonces, lo que tenemos aquí es una suerte de consolidación de una idea fronteriza, ¿ya? Que se sustenta en la idea del parlamento que ya sabemos qué contenidos tiene. Los parlamentos, los más importantes, ya creo que se los mencioné, pero los últimos más importantes son el parlamento de las canoas, donde se dice que participan los últimos grandes caciques de la Araucanía y que estuvo presidido incluso por el abuelo de la patria, don Ambrosio O'Higgins, y que permitió que se le entregaran aquellos restos que habían quedado luego de los saqueos de Villarrica y de Osorno. Y que, por lo demás, se comprometían a ayudarse mutuamente, tanto indígenas como no indígenas. Entonces, los parlamentos rigieron toda la época colonial y terminan y concluyen con el Parlamento de Tapigüe, que para algunos fue celebrado con la República, para otros con los realistas, que todavía, con el remanente de aquellos que formaban parte de los sectores más realistas, que todavía estaban vigentes o que todavía estaban peleando por la guerra de independencia. Pero podemos decir que Chile ya había declarado su independencia. Entonces, esta idea de los parlamentos que rigen toda la vida colonial al sur del Biobío son un instrumento jurídico que consagra derechos y obligaciones y que por lo demás permite la coexistencia pacífica. Cuando yo digo pacífica, esto no significa que no se hayan agarrado de cuando en cuando. Por supuesto que se pegaban sus cachuchazos con cierta frecuencia. Claro, cuando pasaba uno para el otro lado, cuando robaban las vacas, cuando iban a buscar mujeres, cuando la iban a devolver, en fin. Entonces, esta paz de Arauco no significa una paz de cementerio, para nada. Por supuesto, habían diferencias que se resolvían de tanto en tanto con uno que otro sangre por sangre, pero en general, en estos 200 años, lo que reina en la frontera del Biobío es una relación pacífica, pacífica y una coexistencia armoniosa entre indígenas y no indígenas. Eso, porque esto parte o se sustenta en la teoría del reconocimiento que vimos en las primeras clases. Es decir, yo reconozco al otro ya no como un salvaje, no es un salvaje el indígena, el mapuche no es un caníbal, sino quien tengo ahí es a un aliado, a un amigo, con el cual me enemisto de tanto en tanto, por supuesto. Pero a la hora de analizar la trayectoria, nos encontramos con que las relaciones fueron bastante más positivas que las negativas. Chicos, lo importante de esta materia es que ustedes sepan qué son los parlamentos, cuáles son los parlamentos o los principales parlamentos, cuál es el sentido de los parlamentos y qué es lo que logran los parlamentos en términos de la coexistencia la coexistencia de la Capitanía General de Chile. No olvidemos que Chile era una Capitanía General, la más pobre de toda la colonia española. Entonces, los parlamentos no hubiesen dejado de regir si es que no se hubiese producido una cuestión bastante fortuita en Europa. Algo que nadie esperaba, porque estaban todos repiolas, todos tranquilos. Pero en 1807 pasa algo que nadie esperaba. Y ese algo que nadie esperaba va a tener influencias profundas hasta el día de hoy. Para que no queden con la duda, eso es el secuestro del rey Carlos IV de España y Carlos IV y de Fernando VII, y la imposición de un soberano, la imposición de un rey que no era español, que es Pepe Botella o José Bonaparte. Eso da origen o da inicio a las guerras de independencia. Otro dato que les quiero dejar ahí: recuerden que si bien existía una legislación general para toda la América, que estaban en estos instrumentos que ya vimos, que son las compilaciones, las recopilaciones, la nova y novísima,
Cada una de estas divisiones administrativas tenían normas particulares, y la chilena, por supuesto, también. En el caso de Chile, vale la pena mencionar la existencia de lo que se denominaba la tasa de Santillán, que es un impuesto especial que se aplicaba a los criollos. ¿Para qué? Para mantener un ejército profesional que custodiara la frontera del Biobío. Les estoy hablando de la época colonial. ¿Por qué? Porque si bien yo les dije en las primeras clases que la conquista, el descubrimiento, era una empresa privada, es decir, una concesión, en consecuencia, quienes provenían eran gañanes, ladrones, flojos, hijos dalgos, digamos. No llegó la crema innata, todos lo sabemos, pero no eran necesariamente soldados profesionales. En consecuencia, de tanto en tanto, estos agricultores lo que tenían que hacer era tomar las armas e ir a pelear, lo que llevaba a que generaran desastres militares como lo que pasaron durante toda la conquista. Para evitar esto, el rey Felipe III lo que hace es enviar a América, en particular a Chile, el único ejército profesional español que dependía directamente del rey. Y eso se llamaron los tercios de Arauco. Pero eso tenía que pagarlo alguien. Adivinen quién. Nosotros, los criollos. ¿Y cómo? Teníamos un impuesto especial, así como tenemos el impuesto especial del petróleo, teníamos que pagarlo de nuestro costo para mantener ese ejército que nos garantizaba y nos aseguraba la paz. Esta es la única excepción chilena. El resto lo podemos ver en toda América. Chicos, con esto yo les dejo la clase hasta acá y espero que este material de apoyo les sirva de utilidad previo a la prueba. Adiós.